Que Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios les auxilie, les visite y sea con todos en sus hogares. Deseamos sinceramente sean bendecidos los que van a ver y oír esta transmisión, y los que eventualmente lo harán después. Esperamos en Dios también que reciban bendición y visitación en sus hogares. Clamamos, es nuestra petición ante Dios, que haya un consejo que sea de edificación. Eso es lo que procuramos, es lo que anhelamos con todo nuestro entendimiento. Sí. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y también les queremos decir que al final de esta transmisión estaremos participando de nuestra bendita Santa Cena. Hay pan y vino, la mesa está servida, el Señor está con su pueblo. Amén. Quisiera aprovechar el tiempo y voy a iniciar hablando un poco acerca de las cosas. Me voy a referir un poco a lo presente. Podemos nosotros hoy en día ver y oír las cosas que están sucediendo. Hay un ajetreo, mucha convulsión. El panorama está muy, encuentro la palabra, muy difícil de definir, porque no sabe uno, digo esto porque uno no sabe si las cosas que están sucediendo son naturales, si son creadas por el hombre, o son ideas nuestras. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hoy la gente ya no está muriendo de cáncer, como que de repente el cáncer dejó de matar gente. La gente ya no muere de un ataque cardíaco, que es algo muy, pues desafortunadamente muy conocido por los humanos. La gente ya no muere de diabetes. La gente ya no muere de accidente, la gente ya no muere de nada más. De lo único que muere la gente el día de hoy es de ese virus que se le ha dado tanta fama. Y cosas así que están sucediendo, que están afectando absolutamente todo el medio ambiente. Se ha afectado la naturaleza. Podemos ver que hay incendios devastadores de magnitudes extraordinarias, mientras en el otro extremo de esta nación vemos que hay nevadas, que hay fríos intensos. Como que la naturaleza no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Ayúdame, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Como que la naturaleza está cansada ya. Como que perdió su reloj, perdió su ritmo. Teníamos antes en Los Ángeles, en el patio hacia un costado de la casa donde vivíamos, un limonal. Pero este limón empezó a dar los limones, ya no los daba así redonditos, sino que los daba deformes. Platicando con una persona que conoce de eso, me dijo, lo que pasa es que el árbol ya perdió su ciclo, ya perdió la memoria, ya no sabe cuándo dar y cuándo no dar, así que da todo el año. Esto me sirve como un ejemplo para lo que le estoy
empezando a platicar como una referencia por las cosas que están sucediendo. Porque es curioso que ya nadie muere de ninguna otra cosa excepto del famoso virus, que se le ha dado tanto renombre y tanta gloria a esa cosa. Pero es cierto entonces que hay hay mucho movimiento en lo político, no se diga, en lo social también, en lo económico, y en medio de todo esto hay un pueblo, en medio de todo esto hay vamos a llamarle así, una casta de gente que, aunque es igual que todos los humanos, en su mente es diferente, porque tienen un norte diferente, tienen un propósito diferente. No es que sean la crema innata de algo humano, de una sociedad pueril, no, sino que su manera, su forma de pensar, sus aspiraciones, sus planes son completamente diferentes. Espero que Dios me dé la gracia y la habilidad para poder comunicar, porque es muy complejo esto. El Señor ha puesto un pensamiento en mi vida, y de entrada así le digo de una vez, para ahorrar tiempo, que he estado pensando demasiado en Jocabed. He buscado otras cosas, pero el nombre Jocabed siempre me asiste y termino viendo las cosas que sucedieron en ese tiempo con esta mujer llamada Jocabed. Así que, entonces, ese pueblo está en medio de todo esto que está sucediendo. Excuso decirle que yo soy parte de ese pueblo que no va con la corriente de este mundo, sino que somos un pueblo, repito, que tiene un patrón de vida diferente. Y voy a ahondar en eso, y quisiera, si Dios me lo permite, en el transcurso de esto, llegar al fin abordando el tema de esa generación que está poblando la tierra hoy en día, que está en medio de toda la humanidad, pero que viven bajo un gobierno diferente, que tenemos un patrón diferente, que tenemos un sistema de vida diferente, que tenemos una mentalidad futurista diferente. Bien, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 46. Le doy la cita para que usted lo pueda ver, que lo que le estamos diciendo es cierto. Dice que lo animal, hay unas versiones que así dicen. Otras Biblias dicen que lo material es primero. Perdón. Pero lo espiritual es lo que les sucede. O sea, después viene lo espiritual. De la misma manera, el Señor ahí dice, el primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es espiritual. Y esto me ayuda para
apuntalar un poco lo que le dije al inicio, de ese pueblo extraño, raro, que vive, que está en esta tierra. Es un pueblo que conoce bien el proceso de lo material a lo espiritual. Es un pueblo que conoce muy bien que primero el hombre animal emerge como primerizo, pero al conocer al Señor empieza lo espiritual. En esa lid, en ese proceso, a ese ente, a quien Dios conoce como el hombre nuevo, raro, mire, y vivimos en esta tierra y no se nota, pero Dios da en llamarle el hombre nuevo. Él definitivamente vive bajo un mundo espiritual. Sus leyes son espirituales. Toda su mente se está espiritualizando. Sus acciones, por ende, son espirituales. Se mueve en un mundo material, pero vive coordinado en un mundo espiritual. Vive en dos mundos. Esto es muy precioso. Porque a pesar de que lo material, lo animal fue primero y luego lo espiritual, lo segundo no es menos que lo primero. Al contrario, lo que es espiritual es precisamente lo que tiene más relevancia, tiene más poder. Sí, aquí es donde nosotros necesitamos conocer, saber, porque entre las cosas que le platiqué al inicio está lo que la palabra de Dios dice de que hay mucha zozobra, mucho movimiento, muchas cosas que de día en día se van enraizando en nuestra mente y eventualmente venimos a tomarlo como algo natural y normal de la vida. Le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay muchos abortos hoy. La palabra aborto es muy conocida. La palabra aborto tiene diferentes aplicaciones, pero cuando va a su raíz, por su origen, vemos que la palabra encierra un significado tétrico, un significado espantoso. Imagínese usted, es referido simple y llanamente a la matanza de niños. Eso es horrible, horrible. Pero se toma, repito, como algo común. Se tiene ya como algo que se hace y se practica a la luz del día y todo es normal. ¿Cuántos abortos hubieron el año pasado, dice? ¿Cuántos abortos van a haber en tal tiempo? Hasta hacen estadísticas. Sin embargo, lo que el hombre está haciendo no es sino desafiar a Dios. Sí, bendito sea Dios que Él tiene cuidado aún de aquellos, dice la palabra, que no vieron la luz del día, pero que al haber salido de la mano de Dios, ya son seres vivos, y que un día se van a presentar ante Dios, igual que todos nosotros, para ser juzgados. Tremendo eso, tremendo. Ellos están en una posición mucho mejor que la nuestra, lo dice el libro de Job. Sí, porque a pesar de que les privaron de existir, les privaron de esta vida, ellos tienen un lugar en la presencia de Dios y Dios los tiene en un lugar porque para Dios no hay bagazo, para Dios no hay basura cuando se refiere a la vida humana. Y para nosotros, eso es un consuelo enorme, grande, sí. Incluso aquellas personas que por
por una salud endeble, o por circunstancias indebidas, o por negligencia médica, qué sé yo, tuvieron un aborto. Bueno, consuele su corazón en que sus pequeños están vivos en la presencia de Dios, porque esa vida salió de la mano de Dios y Dios va a pedir cuentas y va a justificar. En fin, dejemos eso un poco. Porque quisiera ver algo que el Señor ha estado motivando en mi vida y que yo considero, hermanos que me están escuchando, que nosotros debemos de prestarle toda la atención debida, porque si nosotros entendemos el lenguaje del Espíritu, porque así es como Dios habla, note bien que cuando Dios habla a una persona, no le va a hablar a su cuerpo. Ese es lo que primero sale a abrir la puerta. No le va a hablar a su alma, tampoco, sino que le va a hablar a su espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le sirven deben de servirle en espíritu y en verdad. La verdad es muy importante para él. Sí, de tal forma, de tal manera, es esto así, que entonces lo único que puede recibir Dios es las cosas que se hacen en el espíritu. Y las cosas espirituales tienen relevancia, tienen dominio sobre las cosas materiales. Tan es así que Dios dice que el hombre animal, material, debe de morir. Morir. No entiendo. Sí, debe de morir para que nazca una criatura nueva. A eso le llama el Señor el nuevo nacimiento. A eso le llama el Señor bendito el hombre nuevo, la nueva criatura. Aquí es donde entra Juan capítulo 3. Tomando una relevancia exquisita, preciosa. Porque el relato del capítulo 3 del Evangelio de Juan debe de traernos a nosotros la alegría que brota de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Porque los ejemplos que Él dio de sus propios labios son valiosísimos. Son demasiado grandes. Por ejemplo, ¿por qué sabemos nosotros que hay infierno? Porque Él fue ahí. Y porque antes de ir ahí, Él nos habló en la parábola de un hombre rico y un hombre pobre, Lázaro, llamado así el mendigo. Y que los dos murieron, pero fueron a diferente lugar, pero fueron al infierno. Nosotros no conoceríamos esas cosas si no fuese por la bendita boca del Hijo de Dios que las declaró estando vivo aquí en la tierra. Él nos habló del Hades. Él nos habló del seno de Abraham. Él nos habló del lago de fuego. Él nos habló de todas esas cosas preciosas que hoy son bagaje hermoso para el Hijo de Dios en su conocer, en su búsqueda del Señor. Oh, maravilloso. Aquí excuso decirle algo y voy a hacer un paréntesis. He dicho ya un par de veces, hermano, y esto no es con la intención de señalar a ningún cantor, a ninguna persona que le encante y que tenga el don de la música, de la alabanza, sino que a lo que yo me refiero con esto es de que, por ejemplo, el caso, he puesto el asunto de Mefiboset, cuando David lo manda a llamar, cuando busca a un familiar de Esaú para hacer misericordia con él, entonces el relato
es precioso, pero no es algo, aunque tiene poesía también, pero no encierra ¿cómo dijera? No está subordinado a ser algo poético, romántico, que solamente me traiga alegría momentánea a la cabeza, como cuando uno lee la historia de algo bonito que terminó, que era muy trágico, una cosa dura que termina muy bonito. No, ese no es el propósito, considero yo, de la palabra de Dios, al dejar esos ejemplos. Pero fíjese que nosotros somos muy reacios a comprenderlo, y me pongo yo de ejemplo porque eso me sucede a mí, a comprender aquello que está oculto en la palabra de Dios. Esos ejemplos los he puesto. También he puesto el ejemplo de Noé, que lo hemos dejado para enseñárselo a los niños, la jirafa y el león, cómo entraron, y el barco, y lo que debíamos de hacer nosotros es llorar a leer esas cosas, porque de ahí viene el desarrollo de una nueva humanidad. Dios ya no volvió a crear, eliminó a todo lo que había sobre la faz de la tierra. Esto nos debe de poner a temblar, porque es para ver y conocer el poder de Dios, su magnificencia, sus designios y su voluntad imbatible, que Él es dueño y señor de lo que hace y a nadie le rinde cuentas. Ese es el Dios que tenemos. Esto es maravilloso. Pero cuando yo vengo y tomo la guitarra y empiezo a inspirarme y hago una canción de aquello, entonces mi mente, cuando yo lo oigo en mi mente, pasa como algo pasajero, pasa como algo que no tiene ningún valor y que es bonito cantarlo, pero la esencia del mensaje, lo que está escondido, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, se desvanece. ¿Y quién ganó? ¿Y quién perdió? Porque hay perdedores y hay ganadores. El Señor dijo claramente: yo miraré a aquel hombre, dijo, que tiembla ante mi palabra. Eso significa que, ¿por qué tiembla una persona? Porque siente un temor, porque hay algo que está sucediendo. Ah, sí. Entonces, lo que sucede es que algo le motivó en su interior a tener esa sensación de temor. Y recordemos bien que el temor ante Dios no es un temor como el temor al mundo. Yo no le tengo miedo a nadie, yo soy fulano de tal. No se trata de ese temor. Se está tratando de un temor reverente a no hacer lo indebido ante Él, porque se le va a ofender primeramente, y en segundo porque yo voy a manchar mi tabernáculo. Precioso eso. Bueno, entonces he estado pensando, porque fíjese que tengo un tiempo hermoso todavía. Fíjese que estoy haciendo un gran esfuerzo para redimir esto, pero venía a mi mente esta mujer bendita, Jocabed. Y mire, es una mujer excepcional. Tenía que ser mujer para ser así. Precioso eso. Es aquí donde lo que le voy a platicar, lo he entendido, lo oí y me asombró y me lo adueñé de eso. Es mío. Que el hombre trabaja para el diario. El hombre se fatiga y trae el pan diario a la casa. En la figura es así. Pero la mujer trabaja a largo plazo. Por favor, note eso. El hombre trabaja para el diario, pero la mujer trabaja a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque ella es la que cría, ella es la que amamanta, sufre sus embarazos. Ella es la que pasa todos los 9 meses, hermano, de embarazo, que algunos son complicados, otros, bueno, las mujeres saben de eso y nosotros esposos hemos visto nada más esas cosas, bendito sea Dios. Pero fíjese que las cosas que le sucedieron a ella, la voy a enfatizar y me voy a ir de una vez porque se me va el tiempo.
Fíjese que en mi encuentro con una mujer, dice la palabra de Dios que era hija de Leví, era familiar de Moisés. Algunas escrituras denotan que ella era tía de él, era mayor que él, dice. Otros escritos dan a entender que eran primos. Lo cierto es de que en esos tiempos se permitía esa consanguinidad, esas uniones, y hasta que fueron eliminadas por mandato divino. Pero fíjese que es curioso, porque hablando de relatos de mujeres que parieron, que dieron a luz, personajes, hermano, grandes, que la Escritura hoy nos deleita al entender, hermano bendito, las cosas maravillosas que quedaron no solo como un relato nada más, porque la Escritura es mucho más que eso. La Escritura debe de ser validada con nuestros hechos. Al haber yo leído y haber entendido, me trae responsabilidad y empiezo yo a practicar las cosas que vi, que entendí. Y cuando yo me voy de ahí, después de leer, de escudriñar la palabra de Dios, empiezo a practicar las cosas que vi ahí, y estas son cosas del Espíritu. Y la Biblia dice que cuando el hombre se hace espiritual, se asemeja al Señor. El Señor lo valida, lo recibe. Dice la Escritura que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Mire qué unidad más preciosa. Yo estoy impactado por esa unidad, porque lo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra no es sino la unidad, pero la unidad que Dios busca y propugna es la unidad en el espíritu. Cuando dos personas se unen en matrimonio, vamos a llamarle así, matrimonio, eso fue lo que los unió. Pero la meta de Dios, el propósito y el fin es que se unan en el espíritu. Porque lo que se une en el espíritu, hermano, desarrolla un poder. Desarrolla, hermano, un agrado ante los ojos de Dios. Que dice de tal forma, dice la palabra, que si dos se unen aquí en la tierra, es en el espíritu. Dice la palabra que pueden pedir, y lo que pidan aquí en la tierra será hecho allá arriba. ¡Wow! ¿Qué misterio hay ahí escondido? Y esto, hermano, encierra parte de lo que le quiero platicar en los minutos que me quedan. Espero en Dios que me dé la soltura, porque existe hoy en día el llamado cristianismo que contiene al evangélico y al cristiano. Si nosotros buscamos el origen de eso, son meramente motes, apodos, pero que pueden transcurrir vidas enteras. Me refiero a un cristiano que tengo 30 años de ser cristiano. Qué lástima, qué lástima. Mejor tuviera una semana de nacido de nuevo, porque ese es el todo del evangelio, hermano bendito. No podemos soslayar esto, no podemos impresionar a Dios con una permanencia en una iglesia de 30, 40, es que Él tiene 40 años de evangélico. Pero, ¿lo conocerán en el cielo? ¿No sería mejor que dijera, tiene 6 meses de haber nacido de nuevo? Está botando el hombre viejo, está naciendo. ¿No fue acaso eso lo que enfrentó aquel varón llamado Nicodemo, cuando de manera tan, hermano, tan tímida
llegó con el Señor Jesús, y el Señor Jesús, hermano, sin exhibir elegancia, sin exhibir ningún predominio de nada, lo recibió de una manera cordial, hermano, hasta platica con él, pero le platica la verdad como se debe de hablar la verdad. Porque todas las cosas que están sucediendo al presente están sacudiendo los cimientos de aquellos, hermano, que por años han permanecido en algo que no han entendido. Y esto es una de las decepciones más amargas que pueda llevar a una persona, hermano, como aquellos que vinieron de niñitos aquí a este país. He leído historias que me vienen al calco por esto, hermano, como anillo al dedo, porque vinieron de niñitos, fueron al ejército, crecieron, tienen hijos aquí, pero de repente, hermano, cuando están por hacer algún trámite en alguna cosa, hermano, vinieron de 4 meses, de 2 meses, de 1 año, aquí los trajeron sus padres, hermano, ahora tienen 35, 40 años, hermano, y van a ejecutar algún trámite legal, y el gobierno le dice, dame tu número de social y tráeme tu partida de nacimiento. Ahí se acabó el mundo, porque ahí se dan cuenta que no son lo que creían que eran. Y a menudo nosotros leemos en los periódicos esas noticias, hermano, que no dejan de causar asombro. Y dice uno, pero ¿cómo fue que esta persona vivió 35 o más años como un ciudadano americano, pero no lo es? No hay nada que respalde que lo es. Traslademos ese pensar a los caminos del Señor. 40 años de evangélico, pero no lo conocen en el cielo. Entonces viene el Señor, habla de manera cariñosa, afectuosa y definida, hermano. A mí me gusta eso, porque cuando me dicen la verdad, aunque me duela, esa verdad no me queda más recurso que enfrentarla, si es que quiero llegar a un buen fin. Ahora, si lo que pretendo es nada más, como dicen en nuestro país, taparle, dice algo muy común, duro, taparle el ojo al macho, dice. Si lo que pretendo es simular y estoy tranquilo con eso, no quiero compromiso, entonces me quedo de evangélico, me quedo como cristiano. Así me pusieron, así me llamaron, así voy por la vida. Pero el Señor Jesús sorprendió a este hombre, porque él llegó en búsqueda de conocimiento, con una certeza, hermano, tímida. Llegó, como dicen, Shishpli, llegó así, dashful, en la noche a buscar al Señor. Oh, hermano bendito. Y el Señor lo recibe con gran cordialidad. No quiero decir educación porque no va en eso, pero le habló la verdad. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tú vienes, no dice así la palabra, pero permítame figurarlo, porque la palabra me da pie para eso. Para eso es lo precioso de la palabra. Dice como que aquel hombre va con conocimiento y le dice, mira, mira, Jesús dice, ya me di cuenta de que Dios está contigo, porque todas las cosas que tú haces, si no está Dios con él, no las puede hacer nadie. Ese es un buen sello. Entonces yo vengo a preguntarte, ¿qué es eso? ¿Cómo es que trabaja, que funciona todo eso? La respuesta tajante, hermano, que a veces por nosotros es muy rechazada, porque dice, ay, perdón, esa persona, él cómo responde de duro, fíjese. Él mire, le dice las cosas. Esa persona, uno le dice, no me gustó lo que me dijo. No le gustó porque es la verdad, porque ya no le deja margen a ningún, para que se haga ni a derecha ni a izquierda, pero le va a caer bien. El Señor Jesucristo en Isaías demanda, hermano, a aquellos dirigentes que solamente ponen pócima en la superficie de la herida, dice, y tratan con liviandad la herida de mi pueblo, y es una herida de muerte, pero le están sobando la herida. Y el Señor dice, ¿por qué no enfrentas la verdad? Y el Señor le dice a este varón, tienes que nacer de nuevo. El hombre se queda estupefacto y dice, fue un golpe que le derrumbó
de un solo golpe, perdón la redundancia, pero le derrumbó todo lo que él llevaba. Porque dijo, y ahora dijo, ¿cómo hago? Ya llegué a viejo, ya no puedo nacer de nuevo. Pero el Señor le estaba hablando como Él es. Le estaba hablando de las cosas espirituales. Era como que le estuviera diciendo, mira, Nicodemo, te pasaste toda la línea, gente, mira hasta dónde va la cola. Hasta allá, mira, los que quieren hacer, hasta allá atrás están haciendo cola. Y tú te viniste hasta aquí adelante de una vez y quieres todo el paquete y estos han estado esperando. Así que tienes que hacer cola. ¿Y cómo es eso? Proceso, muchacho, proceso. ¿A qué te refieres, Señor? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que morir. ¿Morir? Esa palabra morir a mí no me satisface nada. No, yo no quiero ni que se muera mi perro, menos morirme yo. Uy, morir da cosas. Pero fíjese bien, usted que me está oyendo y que el Espíritu bendito de Dios le hable. La palabra muerte, la palabra morir está bien relacionada, bien ligada al nacido de nuevo. Porque si no muere, no puede nacer de nuevo. Y para ver el reino de Dios, le dijo a aquel hombre, el Señor, tienes que nacer de nuevo. Aquí viene Jocabed. Mujer bendita. Quedó embarazada. ¿Cuándo quedó embarazada? Cuando el Obama de su tiempo, digo, el faraón de su tiempo, estaba pensando otra cosa, viene y dice que todo niño hebreo que nazca debe de morir. Entonces vino un pensamiento a mi vida, hermano, porque ¿por qué no fue el edicto del hombre ese que dijo lo que dijo? Porque él vio que eran demasiado muchos los que habían crecido, nacido y se estaban expandiendo, y él tuvo miedo de que ellos se unieran, dice, a otros que un día vinieran a pelear contra ellos. Esa unidad que ahí mencionan es la unidad que el diablo le tiene miedo en el Hijo de Dios. A esa unidad es a la que el diablo le tiene miedo. Primero, la unidad en el espíritu con el cuerpo y el alma. Lo dice Tesalonicenses, que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu estén, como dice, estén alineados, estén sujetos al Señor. Usted que sabe lo que estoy diciendo y entiende, a mí se me fue la palabra. Permanezcan unidos, dice la palabra. Entonces, Faraón tenía miedo. Eso que vi ahí lo trasladé al presente, porque la palabra de Dios dice que aquello fue sombra y esta es la realidad. Cristo es la realidad. Imagínese quedar embarazada cuando hay pena de muerte. Doña Jocabed, mire, deje que el niño nazca porque usted no sabe si va a ser niña. Y si va a ser niña y de repente usted lo va a abortar. Es que dice Faraón que va a matar a los niños que nazcan. Sí, dijo a los niños, pero no a las niñas. Entonces, ¿qué hago? Deje que siga su embarazo. Y ella viene como hija de Dios. Dice la palabra que una hija de Leví. Mire de dónde descendía. Entonces era del pueblo de Dios. Así que dejó que su embarazo siguiera. Y ella cuidó su embarazo. Ella no rechazó su embarazo. Otro embarazo, vieja. Ya tenemos 4. Yo tengo que trabajar extra, ya no puedo más. Mira qué haces con él, pero yo no sé. Y la señora dice, pues, donde comen 4, comen 5. Como toda Jocabed. Aleluya. Y lo parió. Lo trajo. Y dice la palabra que lo tuvo
y lo escondió. Esa palabra, esconder, me gustó mucho porque tiene, repito, yo soy enamorado de todo lo que es la etimología de las palabras. Esconder es considerado como algo, esconder algo lejos, lejos de la vista de los demás. Perder de vista. Retirar algo bien lejos, ponerlo lejos, donde ya nadie lo pueda ver. Compuesto con el prefijo a, separación de un interior, como en absceso abstracto, y el verbo condere, esconder, fundar. Precioso. La primera definición de esconder en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es encubrir. Eso me gustó. Porque en el libro de los Salmos, me parece, o Proverbios, aquí lo tengo también, dice que gloria del rey es encubrir un asunto. No voy a buscar más por cuestiones de tiempo. Pero yo le estoy hablando palabra de Dios. Biblia. Gloria de Dios, dice, es esconder un misterio. Y gloria del príncipe es buscarlo. Eso somos nosotros. Mire, hermano, ahí hay mucho de qué hablar porque no podemos meramente recibir palabra y quedarnos contentos. Ya fui al culto el domingo, un momentito. Un médico que va a estudiar medicina recibe su cátedra del día y luego se va a su casa a escudriñar hasta que lo que recibió se le metió y ya lo tiene aquí, ya no solo en el papel. Así quiere el Señor que seamos nosotros con la palabra, porque de otra manera, hermano, vamos a seguir viviendo, siguiendo el curso de la humanidad presente, que está alborotada, que no sabe cuál es su rumbo, que no sabe qué va a pasar mañana, que está sujeta a los temores y vive temblando. Ay, si me da tal cosa, ay, si me pasa tal otra, y qué tal que va a pasar con esto, y si cambia el presidente, qué va a pasar, y si sube fulano, y si baja esto, y si meten el otro. Es una de miedo. Pero la Biblia dice que el que nació de nuevo está parado sobre la roca de los siglos, esa que no se mueve, que se llama Jesucristo. Sí, y que sobre esa roca él levanta sus manos porque está unido en espíritu con el que es espíritu. Y recuerde bien, lo espiritual fue después de lo material para nosotros. No para Dios. Dios es espíritu. Pero lo más poderoso es lo espiritual. Lo espiritual tiene injerencia en lo material. De tal manera que le otorga al que es una persona que viene al arrepentimiento, un arrepentido. Dios le da, lo empieza a llenar de ese poder para que él pueda vencer a lo que está dentro de él, que lo trae del mundo, pero que va rumbo a la tierra prometida, pero que no puede llegar si no cambia, si no muere en el camino. Esto es maravilloso y lamento el tiempo, precisamente porque esto es terrible. Jocabed tuvo su niño, lo escondió. Ella no tuvo miedo de Faraón. Esto es glorioso, hermano. Esto es para que el miedo se vaya de tu casa, varón, mujer que estás oyendo. Ya el Señor nos habló en profecía. Dice que Él es fiel, que Él va a guardar tu casa, que no te apartes de Él, que sigas confiando en Él. Él va a tener cuidado de tu vida y de los tuyos. ¿A quién le está hablando el Señor bendito en esta hora? Porque Dios no es un Dios de ocasión, no es un Dios que si me va bien, pues es mi Dios, y si no me va bien, pues no es mi Dios. Dios es el Dios originador de la vida, Él es el principio, Él es el fin. ¿Qué le va a lastimar este mundo a Él? De tal manera que Él deja pólizas, hermano, premisas para el Hijo de Dios y le dice: si vives, vives para mí. Y si mueres, te vienes conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Volvamos con esta mujer. ¡Qué precioso! Porque mire, la orden de Faraón fue matar a los que nacían. Y yo le agrego, para el presente, a los que nacen de nuevo. A los viejos. La orden de Faraón no fue: mátenme a todos los hombres que puedan, porque se están multiplicando mucho. Dejen a las mujeres solas. Y eso es lo que está pasando ahorita. El espíritu femenino
se ha metido en los hombres, dando al traste, hermano, con la procreación, que fue el mandato original de Dios. Vayan y procreen. Ese es el mandato de Dios. No es que ya somos muchos en la tierra, como quien dice, ya no cabemos en la mesa, los alimentos en el mundo, la tierra ya no produce, tenemos cataclismo, ya no podemos, mejor tenemos que crear, producir lo que Dios no produce. Es decir, de lo que Dios produjo, vamos a tomar y lo vamos a mejorar y le vamos a poner transgénicos, los vamos a producir en masa para que dilaten más y sean más hermosos. Lo que no dicen es que lo que le aplicaron para que sea transgénico me va a matar, me va a dar cáncer, bueno, dejemos eso. Entonces, ¿por qué no ordenó Faraón? Esa es mi pregunta ahorita. ¿Por qué no ordenó Faraón que mataran a todos los hebreos? ¿Por qué? Entonces yo saco en mi mente, hermano, porque se vale pensar. Como que si Faraón hubiese dicho, oiga, maten a los que están naciendo, mátenlos. A los viejos, a ellos no me los maten, a ellos los necesito, porque ellos saben hacer ladrillo. Ellos ya tienen mente de esclavo, ellos nunca se van a rebelar. En cambio, los que están naciendo ahorita, esos son un peligro. Esos son un peligro, porque me pueden tumbar. Me pueden armar revuelta. Y qué precioso, hermano. Ahí podríamos hablar bastante cómo la mujer, hermano, entre comillas, y como sin comillas, pero hermano, cómo esa mujer iba todos los días. Imagínese usted, ella, la Biblia es escueta, es corta en su relato, pero no nos exime de conocer la verdad. Imagínese, por ejemplo, esto. ¿Cuántas mujeres hebreas habían embarazadas en Egipto en ese tiempo? Hebreas, mujeres de Israel. ¿O solo Jocabed estaba embarazada? ¡No! Ella era una excepción porque esa mujer tenía fe, dice la palabra de Dios. Tuvo fe para parir a su hijo en medio de una pena de muerte. Si tienes un varón, te lo mato. Es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, hermano, han castrado a los pastores, disque pastores. Ministros, hermano, que son vitrinas de vergüenza. No estoy denigrando a nadie, hermano. Cada quien va a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas ante Dios, hermano. Pero hoy en día se oyen, disque apóstoles, hermano. Ahí en Miami hay uno, hermano, que hace un baldón del evangelio, que hace una vergüenza del evangelio, hermano. Esto no es el evangelio. Pero ellos, hermano, no son delegados de Dios para circuncidar al hombre de Dios, sino para castrarlo y hacerlo un inútil, un improductivo, alguien que no va a progresar, que no tiene futuro, y por eso se queda como evangélico, y por eso se queda como cristiano. Nacer de nuevo, ¿y eso qué es? Mire, Jocabed se iba a las palmas. Conocemos a Moisés como el hombre que tuvo 2 madres. Pero mire cómo es Dios. Y esto está muy bien aplicado para aquellas madres que sobreprotegen a sus hijos. No se imaginan el daño que les están causando. Porque dice la palabra de Dios que ella escondió al niño. Hay una época en que usted esconde a sus hijos. Los esconde del mundo mientras está formando su mentalidad con la palabra de Dios en ellos. Y llegado el tiempo, dice que ella los soltó. Pero ya había edificado, ya había fabricado el instrumento en el cual ella colocó al niño y ella misma lo puso en las aguas de muerte. A aquel río que mataba a todos los niños, a él no lo mató. Porque tuvo una madre que lo escondió de niño, que lo educó de niño, trabajó con él. ¿Por qué dice Éxodo, hermano? Hebreos 1:22 me parece, 11:22, no, 11:11. Bueno, algo así dice, 11:22, algo así. Pero está en Hebreos 11. Que por la fe dice que Moisés,
Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué tuvo esa mentalidad un hombre ya grande, rodeado de una gloria y de un poder y de un bienestar económico, hermano, incomparable? ¿Por qué hizo eso? Porque cuando fue niño, su madre lo instruyó como hijo de Dios. No dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, eso significa que el consejo de la madre lo va a preservar, le va a guardar la vida, porque dice ahí, y cuando sea viejo, hay promesa de extremo, de cabo a rabo, como se dice. Te lo di de niño, lo verás viejo. Y lo común será que él te entierre a ti y no que el padre entierre al hijo. Eso no es el plan de Dios. Por el desorden que hay, es que vienen esas cosas que no son fortuitas, pero que desafortunadamente son la regla, es común. A ese señor, dice, ya se le murieron 3 hijos. No habrá alguien que le hable que hay una maldición que hay que cortar, porque ese no es el proceso de Dios. Entonces, hermano, las mujeres egipcias, ellas lucían su embarazo, hermano. Usted sabe que la gloria de una mujer, y lo dice la palabra, cuando se refiere a aquel que va a venir, a este mundo, que ya mandó sus secuaces adelante y le están preparando el camino. Dice la palabra de Dios que una de sus características es que no hará caso del amor de las mujeres. Y eso lo estamos viendo ya. Dice, va a ser homosexual. Él va a ser crooked. No. El amor de las mujeres es parir hijos, especialmente si es mexicana, si es de Guatemala, si es de Centroamérica, hermano, latina. Hermano bendito. Benditos vientres que dan a luz. Bendito, dice la palabra de Dios, el fruto de tu vientre. Ella lució su embarazo con alegría, con gozo, no tuvo miedo. ¿No cree usted que ella decía, primero Dios que sea mujer, que sea niña para que no me la mate Faraón? No, Señor, no. Porque el hombre es la continuidad de la dinastía. El hombre es el que continúa la raíz del padre. Es curioso eso. Entonces, todas las mujeres egipcias lucían sus embarazos. Usted lo puede ver hoy en día. Hoy en día, hermano, las mejores iglesias, empezando con la iglesia imperial romana, luce sus galas. Sí. Y dice, hablando de ella, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que ella está sentada sobre muchas aguas y dice, yo tengo mi esposo, yo no veré muerte, no veré desgracia, dice. Pero le dice el Señor, en un día vendrán tus calamidades. Pero yo quiero terminar hablándole, hermano, a ese pueblo bendito que dice la Escritura en la figura, que cuando, mire esto, Números 11 del verso 4 al 9, dice que el vulgo se quejó. Vamos a ver. Números 11, 4. Note bien, mire cómo explica la palabra. Y el vulgo, perdón, y el vulgo dice que había en medio, es decir, con Israel. ¿Y ellos quiénes eran? Es lo que la Biblia le llama chusma. Ellos tuvieron un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron,
¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos allá. Eso no es cierto. Lo que ellos comían era comida de esclavo. Eran esclavos. Como dijo el apóstol Bielman, Isauro Bielman, huevitos duros, tortillas recalentadas. Esa era la comida del esclavo. ¿De dónde carne, bistec? ¿De dónde filete de pescado? ¿De dónde? Ah, el bulbo. Porque dice la palabra también, mire, en Éxodo capítulo 12, le estoy dando estos versos con énfasis para decirle estas cosas, hermano. 12, versos 37 y 38, mire, tremendo. Dice, cuando Israel sale de Egipto, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38. Y también subió con ellos una gran multitud de diversas clases de gentes y ovejas y ganados en gran cantidad. ¿Qué está diciendo? Que Israel no salió solo de Egipto. Se le pegó un montón de gente que no tenía, como dicen en mi país, pito que tocar. No tenía vela en ese entierro. Pero se les pegaron. Y cuando usted revisa, hermano, eso se llama mezcla. Y cuando usted revisa, hermano, el pueblo de Dios que transcurre a través de todo el desierto, usted puede ver, hermano amado, aquella columna de gente que al frente lo que llevan es el altar, el arca de Jehová, el arca del pacto, el tabernáculo. Ahí lo llevan. ¿A dónde? Los que van adelante. Pero la columna es muy larga. Israel es muy extenso. Pero allá atrás, traen otro tabernáculo. Y es el de Sucot. Es el de el rey de la estrella de Renfán. Eso es lo que hace la mezcla. Y eso no permite nacer de nuevo. Hay pena de muerte para los recién nacidos. Sí, voy a abundar y aplicarlo al presente, a los que nacen de nuevo. ¿Y a quiénes va a usar? A las parteras. A ellas se les dio la orden, es decir, a los que predican la palabra. Dios busca la circuncisión de corazón, no la castración. Y hay ministros que no circuncidan, sino que castran. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos esperando un rapto. Es escritural. 2 personas fueron por la vida. Empezaron a estudiarla desde la parvularia. Llegaron a la escuela elemental. Pasaron a la escuela media. De la media viene la preparatoria, viene después la carrera y por último la universidad. Pero uno de ellos se quedó en la escuela preparatoria. El otro siguió y se graduó de licenciado. ¿Qué le parece a usted? Después de 20 años de estudio, de 25 años, se graduó el doctor y se encuentran los dos. El que se quedó en secundaria, que ya no estudió, y los dos ganan el mismo salario. El que se quemó las pestañas y el que se quedó sobándose la barriga. ¿Será justo eso? ¿No dice la palabra de Dios que cuando Él haga juicio va a hacer diferencia entre el justo y el injusto? Entre el que le sirve y el que no le sirve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto lo digo para confortar el alma de aquellos que se esfuerzan y que se desesperan, se desaniman de ver que incluso dentro de su propia casa hay división y que no hay consagración. Sépalo y comprenda que Dios va a hacer división, Dios va a hacer elección y no va a tratar a todos por igual. No. Ser dados a luz es doloroso. Sí, hermano. Y es lamentable que la iglesia, mujer de hoy en día, no tiene fuerzas para parir. Y los hijos son abortados.
De tal manera que el aborto está sucediendo en todos los niveles, pero sobre todo con aquellos que anhelan ver la gloria de Dios. Y Dios dijo a aquel hombre llamado Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, entrar, eso es otro boleto, esa es otra canción. ¿Por qué no vuelvo? ¿Por qué no ordenó Faraón que mataran a todos los hebreos? ¿Ah? Solo a los que estaban naciendo de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la razón? Hoy en día, hermano, el pueblo prefiere involucrarse en política, en comercio, en trabajo, hacer negocios, pero ¿y lo espiritual? Lo espiritual se queda de lado, se queda relegado. Ese no es el propósito de Dios para nosotros. No, no, no y no. Hoy en día, hermano, el plan, termino con esto, es detener el avance de la iglesia del Señor. Faraón ha dado sus órdenes. Maten, no dejen que nazcan de nuevo. Lo estoy aplicando. No dejen que nazcan de nuevo. A los viejos, a los evangélicos, a los cristianos, a ellos déjenlos vivir. A ellos no hay problema, déjenlos. A esos no hacen nada, ni cosquillas. El nacido de nuevo, ese es un ente peligroso. Ese va a hacer temblar el reino de las tinieblas. Sí, Señor. Ese va a hablar de Dios y va a decir quién es su padre, porque sabe que no pertenece a esta tierra. Una cosa que hizo Jocabed, después de que se embarazó, cuidó su embarazo, escondió al hijo, y cuando llegó el tiempo, aparte de estarlo instruyendo, lo soltó, dice la palabra de Dios. Y luego Dios se lo devolvió. Soltar es muy importante. Soltar es demasiado importante. Y Dios avala eso, porque ella no puso su confianza en sí misma ni en las circunstancias, sino en aquello que ella había puesto en el corazón de aquel muchacho. Cuando lo tomó la hija de Faraón, dice la palabra de Dios, mire hermano, habían muchos niños que estaban siendo tirados al río. ¿Por qué escogieron a Moisés? Había planes de Dios con él, y por eso le dio como elemento materno a una mujer de fe. Dice a una hija de Leví. Tenía ancestros de Dios. Bendito sea el Señor. Cuídese usted, hermano bendito, el día de hoy, de que usted no sea abortado para que usted pueda ser dado a luz, que sea nacido de nuevo. Sino que usted, hermano amado, sea de los que, habiendo nacido de nuevo, se convierten en libertadores aquí en la tierra. Eso fue Moisés. Eso fue Moisés. Sí. Tiempo difícil, no ponga sus ojos ahí. ¿Quién va a ganar las elecciones? Roguemos a Dios que haga su voluntad, porque aunque las cosas vayan mal, todo marcha de acuerdo a lo prescrito en la palabra de Dios. Y no puede ser vulnerado aunque no me guste. Sí, en lo espiritual no le interesa lo que está sucediendo alrededor. Ora por sus autoridades, los bendice, pero su dedicación es a donde vamos, a donde Dios dijo que los nacidos de nuevo habríamos de llegar. Así que no envejezcamos en el Señor. Ese es otro de los consejos hoy. No envejezca, no te hagas viejo. No, mejor nazcamos de nuevo. Si no hay nacer de nuevo, no hay proceso. Y nosotros somos jueces y fiscales de nuestra propia conciencia y podemos ver nuestras actitudes diarias en quién confiamos. Amén. Vamos a participar de nuestra gloriosa Santa Cena, como les advertí. Pan y vino. Y usted ahí en su casa, lo convido, lo invito, lo exhorto. Participe del pan y el vino. Hágalo con reverencia.
Enséñele a sus hijos por qué hacemos esto. ¿Cuál es el propósito? Gracias. Madre de familia, padre de familia, mientras tengamos a nuestros hijos al alcance, instruyámoslos. Hay una matanza de niños ahorita, tecnológica, de todo tipo, hermano. Están destruyendo, están matando a nuestros hijos. No podemos nosotros, hermano, estar a mansalva. Al contrario, hermano, tenemos que instruir a nuestros hijos. Tomemos la Santa Cena en nuestros hogares. Expliquémosle a nuestros hijos por qué lo hacemos. La palabra de Dios es fiel y dice bien claro, hermano, que ellos mañana llegarán, dice, a peinar canas y no se apartarán del camino que se les enseñó. Este mundo no los podrá tomar. Los cocodrilos, los demonios, los espíritus inmundos que pueblan, hermano, porque ya están en acción. Dice Tesalonicenses 2 que el plan de la iniquidad ya está en marcha. Tiene 2000 años que escribieron eso. Imagínense, si ya estaba en marcha, ¿cómo estará ahorita? Pero nosotros no estamos a las expensas de que el diablo quiera hacer y pueda hacer con nosotros lo que se les da la gana. Recuérdalo bien, la promesa fue, a lo más que el diablo puede llegar en tu vida es a morder tu talón. Esto guárdalo en tu corazón. Ningún poder tiene el diablo sobre tu vida, nacido de nuevo, excepto aquel poder que los evangélicos y los cristianos le dan. Pero nosotros sabemos bien que el diablo tiene límites, porque Dios así lo decidió, como cuando le dijo al mar, mar, hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas, no pasarás de acá. Así le dijo. Ese Dios bendito de gloria hoy está con nosotros, está en su casa. Vamos a continuar este martes que viene, según el Señor ponga en nuestro corazón, y vamos el día de hoy, en este momento, a participar de nuestra Santa Cena. Y damos gracias a Dios por este privilegio tan hermoso, tan precioso. Usted, repito, ahí en su casa, tome su pan, explíquele a sus niños, dígales que este pan tipifica el cuerpo del Señor y que es algo que Él hizo para empezar la era que nosotros vivimos, la era de la gracia, para culminar y dar por terminado, quitarle ya más sentido, significado a la cena pascual y empezar con el nuevo proceso que hoy nosotros tenemos y conocemos, que es la Santa Cena. Es de vital importancia que se celebre la Santa Cena y que se celebre de la forma, de la manera reverenciosa que el Espíritu de Dios nos indica, porque son cosas espirituales que vienen de arriba y que se hacen aquí en la tierra. Cuando nosotros amamos las cosas de Dios y no entramos en repeticiones sin sentido, sino que todo lo contrario, hacemos nosotros como Dios dijo que se haga, entonces lo que nosotros hagamos aquí en la tierra va a tener repercusión allá en los cielos. Entonces vendrá el acuerdo, vendrá la unión. Dios eso es lo que busca, la unión entre sus hijos. Cuando se juntan dos nacidos de nuevo, el infierno tiembla. Cuando se juntan dos religiosos, ni fu ni fa, no sucede nada. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, muriendo a nosotros mismos para nacer de nuevo, es cuando la nueva criatura emerge. Es cuando ese llanto lo escucha el Señor. Es cuando Él viene y brinda su alimento.
Él brinda su cobertura. Él brinda todos sus cuidados a aquel recién nacido. Aleluya. Quiera Dios, usted que me está escuchando, que no seamos nosotros abortados. Para eso investiguemos lo que nos están enseñando. ¿Qué es lo que nos están predicando? ¿A dónde nos llevan? Es que yo pertenezco a esa iglesia, hermano, porque mire, ahí somos 5,000. Enhorabuena. Pero entre los 5,000 bien se esconde, y esconde su miseria, su ignorancia. Mejor vaya solito, al frente. Vaya al encuentro de su Dios, vaya a la búsqueda de su Dios, y Dios saldrá a su encuentro. Entonces le tomará sabor a lo que es el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas y es vida. Sí, el Señor Jesucristo vino y nos enseñó esto que hoy hacemos nosotros, que tiene un significado glorioso. Dice que la tarde que Él, antes de ir a la cruz, a morir, dice que tomó el pan, lo partió. Imagínense aquellos rostros asustados de los muchachos, porque eran muchachos, eran jóvenes los apóstoles en ese tiempo ahí. Ellos terminan de comer la cena pascual y dice el Señor: limpien la mesa, y pone pan y vino, y todos se quedan asustados. Dice: ¿y eso qué es? Así decían cuando caía el maná: ¿y eso qué es? Pues este es el pan que descendió del cielo. Y Jesús les dice: ese es tipo de mi cuerpo que por ustedes es dado. Y dijo: háganlo en memoria mía. Qué precioso eso, hacer memoria de Él. Sí. Así que a 2000 años plazo, esperando su venida y naciendo de nuevo, te invito, por favor, tú que me estás oyendo, nace de nuevo. Esperamos su venida, su retorno, su regreso, y continuamos celebrando con gran admiración, agradecimiento y sobre todo temor la Santa Cena, que consiste en pan que tipifica su cuerpo, que fue dado, dijo el Señor, por nosotros. Comamos del pan ahí en su casa con gran bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Concerniente a la Santa Cena, fue no solo el fin del pacto viejo, que se dio por viejo, y el inicio del nuevo pacto bajo el cual nosotros hoy vivimos. Pero así como se le dio fin a eso, se le dio fin también a la carrera de un hombre que anduvo con el Señor. Se llamaba Judas. Dice la palabra de Dios que lo descubrió en la mesa. Fue como decirle: amigo, porque dice la palabra que él tomó un trozo de pan y lo mojó y se lo dio a él para que comiera. Pero la palabra de Dios, la tradición escritural que habla de la Biblia, de las cuestiones, costumbres, dice que el que le daban el bocado era una deferencia de respeto, de cordialidad, de amistad. Y cuando el Señor Jesús hace eso, le da su última expresión de amistad a aquel hombre, que hasta el último minuto prefirió el mal. Sí, la palabra de Dios dice: ponte a cuentas con el Señor. Y esto, la Santa Cena, es una corte. Es una corte donde no vengo a ser acusado porque no está el juez. Hay juez, pero no está emplazado. Hay abogado, sí. Hay acusador, pero todavía no está ahí. El único que tengo es abogado.
Por eso se ha en llamar la corte del Espíritu Santo. Porque un día los que hemos sido lavados con su sangre bendita, habremos de presentarnos ante el trono del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. El resto de la humanidad que no lo recibió a Él, lo van a ir a recibir al trono blanco. Allá dice, tendrán que confesar que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios, a la gloria de Dios Padre. Nosotros lo hicimos hoy aquí y por eso nos espera el tribunal de Cristo. Nadie escapará a ese tribunal. Hoy el tribunal, la corte que tenemos es esta: pan y vino para reconciliación. Qué maravilloso es Dios. Mire, esto tuvo que salir única y llanamente de la mente de Dios. Y es para beneficio nuestro. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros y renuévanos. Y a los que están en sus hogares participando, les sea válido, Señor, por su fe. Y renueva la fe, Señor, de aquellos que están titubeando, que están temblando, que están, Señor, indecisos. Que esta palabra del día de hoy, Señor, haya traído un vigor, una vitalidad para cada uno de ellos, porque ese es el propósito, Señor, por el cual la enviamos. Que tu nombre sea glorificado en todo, Padre. Y así tomamos de la copa, como dijo el Señor Jesucristo, la levantó, dio gracias. Gracias, Señor, y perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos, por favor, y glorifícate en nuestras vidas. Tomamos de la copa en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, no solo por mi vida, sino por la vida de mis hermanos que están en sus hogares, por la iglesia, Señor, así llamada Yo Soy la Puerta, aquí en Phoenix, Señor. Te damos gracias, Padre. Incrementa la fe de los que están oyendo, Padre, y haz tu obra, esa extraña obra, en el corazón de todos los que están escuchando, y aquellos que habrán de participar de alguna forma oyendo, les sea, Señor bendito, adjudicada la bendición también. Gracias por la vida de mi hermana Nayeli, Señor. Gracias por su madre. Gracias, Señor bendito, porque dejaste, Señor, una ayuda hasta el día señalado, Señor. Muchas gracias. Bendice sus vidas. Bendigo mi casa, bendigo a mi esposa, bendigo a Londra, Señor. Bendigo a todos los hermanos que participan de una o de otra manera, Padre, y que tu nombre sea recordado en cada hora del día. En el nombre de Cristo Jesús. Espero verlos aquí el próximo martes, con el favor de Dios, a las 7 de la noche. Este fue su amigo y hermano Oscar Castillo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te damos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Si es posible, comparta este video y suscríbase a nuestro canal de YouTube. También síganos en nuestras plataformas de las redes sociales y esperamos verlo aquí para el siguiente video. Gracias.